El de la llave y uno de los xuegos tradicionales asturianos que tuvieron más popularidad en el pasado y también uno de los que más llamen la atención por la extraña forma del protagonista del xuego, la llave, un instrumento consistente en un clavo de fierro vertical con 3 aletes paraleles insertaes nella. Aunque el inicio de este xuego non está muy claro, parece que la llave podría venir de la adaptación de un entretenimiento de los antiguos obreros del ferrocarril, que se entretendrían tirando y fierros a la llave de apertar les vías. Dende últimos del siglo XIX la llave popularizóse en grande, sobremanera al través de los chigres. El xuego consiste en que cada participante tire media docena de fiches redondes de fierro de cerca de medio kilo cada una, con la intención de dar con ellas nes pales de la llave, que se ponga a una distancia de 14 metros. Si un xugador acierta con les 6 fiches, entonces dice que consigue un campanu o barreno. Caso de echar una partida ante 2 o más personas, cada un de ellos a tirar 10 tandes de 6 fiches cada una, ganando el que más aciertos faiga, aunque también existe el mano a mano, un duelo entre 2 xugadores que suele facese a 20 tandes de 6 fiches. Otro tradicional xuego de puntería asturiano y el de la rana, más delicado y más afalladizo para rapacinos por no pedir tanta fuerza. La rana de competición consiste en una mesa en la que se asite una rana de latón o de fierro con la boca abierta, pela que hay que meter unas fiches de fierro. A más de estos ranes de competición existen también ranes recreatives que tienen otros 8 objetivos más alrededor de la rana, pelos que meter la ficha con dificultades distintas, como molinos, pontes o furacos, dando cada una de estas entradas distintas puntuaciones. Cada tanda de tiraes en la rana y en cualquier caso de 10 fiches, y los adultos han tirales de 3,5 metros de distancia, mientras que los niños, dependiendo de las edades, pueden allegarse más a la rana. A más de la cuatriada, que es la modalidad de bolos más popular en la zona central de Asturias, en el país xuéguense también otras modalidades de bolos entre las que rescampla la modalidad de batiende. Esta modalidad precisa de una bolera especial, na que encontramos en primer lugar una zona de carrera, que suele ser de tierra, seguida del encalme, que lleva normalmente un estables clavaes en suelo, y finalmente el rodau, que como indica el sonome, y donde rueda la bola pel suelo hasta llegar a la llosa de los bolos. Estos pueden ser 14 o 16. Fechos de madera de ablanu, los bolos tienen sobre 40 centímetros y son muy estrenchos, por lo que ye preciso, para que se tengan, les pétalos nunos furacos fechos na llosa, o bien ponellos barro de tellera pela base, como pueves en Pravia, mientras que en Carreño suelen ponerse en una carril llabrada na llábana y echaos contra una barra de madera. 3 de los bolos está la zona de 14 y al final la batiente o ciebu, que ye un cierre de madera guarneciu con goma. Los xugadores han tirar les boles rodando, con el objetivo de tirar los más bolos posibles y de aventalos a toda la distancia que puedan. Si pasen del ciebu valen 5 puntos, si caen na zona del 14 valen 10 y si queden na llosera nada más van valer un punto. Ello y el peso de la bola obliga a hacer un gran esfuerzo a los xugadores. Específica del occidente asturiano y la modalidad del bolu celta o bolu de tineu. Neste caso, los xugadores tiran les boles dende un pollo de cemento, delante del que se abre una poza, la cueva, de unos 50 centímetros, hasta llegar a la llosa de los bolos, que está a unos 4 metros de distancia. Nel xuego fanse 2 tiraes, la primera o baxear dende el pollo, nella el xugador tira al tiempo que se dexa caer na cueva. Los bolos que non pasen de la línea del 10 a sitiada de 25 metros valen un punto, los que la pasen valen 10 puntos y los que superen la cabón, que hay una viga colocada en todavía 4 metros más para atrás y a 2 metros de altura, valen 50 puntos y dan la victoria al que tiró. La segunda tirada o subir faise dende la viga y nella tirase la bola rodando contra los bolos que queden na llábana. El xuego puede ser individual o por equipos, teniendo cada equipo 4 xugadores y 2 reserves. La modalidad de bolos más particular de toes y en sin duda la del dexabolu. Estos bolos xuéguense nada más que en el lugar de Trubia, na parroquia xixonesa de Cenero, y distínguense de todos los demás por la particularidad de que en cuenta de la bola, lo que se tira contra la bolera ye otro bolu, aunque de tamaño más pequeño que los otros.